Manos a la Paz, un programa radial en el que se abordan temáticas relacionadas con la no violencia, la objeción de conciencia, la prevención del reclutamiento forzado, la realización de procesos pedagógicos y la interlocución con autoridades, iglesias y organizaciones juveniles. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, escúchalos a través de nuestra cuenta de SoundCloud, @justapaz. Objetar es nuestra voz. Manos a la Paz en acción. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Manos a la Paz de Justapaz Radio, un programa que hablamos de historias de diferentes territorios de Colombia, hablamos sobre procesos de no violencia, de prevención de reclutamiento forzado, de estos liderazgos juveniles que también vienen trabajando y tejiendo país. Este programa, como les hemos contado en los diferentes episodios, vamos a dar como unos especiales. Hemos pensado que el mejor formato para que nos puedan escuchar y ver, como la radio no solo se escucha y se ve, podamos tener como este tipo de formatos donde tengan temas de conversación, de diálogo, ¿cierto? De pedagogía, y cada especial va a tener 6 capítulos. Este les cuento que es el último capítulo de Ríos de Voces. Ríos de Voces es un especial que nace de los territorios. Me acuerdo mucho, y aquí para contarles, que este nombre, Ríos de Voces, empezó cuando caminábamos en los territorios y alguien dijo como, ojalá las voces de la gente se juntaran como las aguas de los ríos. Y a partir de eso nace Ríos de Voces. Y estos episodios se lanzan en nuestro programa de Justapaz, pero también van a estar reposados en nuestros canales digitales, en redes sociales, que les invitamos a que nos escuchen y nos vean y también puedan interactuar sobre lo que aquí conversamos. Bueno, contarles que Ríos de Voces, como les decía, nos juntamos para entender el agua como elemento de resistencia, también de memoria, que conecta diferentes territorios. En este especial hemos navegado por el Chocó, hemos navegado por Valle del Cauca, zonas rurales, hemos estado por Bogotá, por Putumayo, por este sur colombiano, donde está Nariño, pero después nos trasladamos y empezamos a navegar por Tolima. Allí empezamos a honrar las aguas y los ríos y las personas que le habitan. Y hemos estado conversando de diferentes temas. Entre ellos hemos hablado de participación, de comunicación, de arte, de salud mental. Y este episodio es muy especial porque es el último, el 6º. Y tenemos unas invitadas muy, muy interesantes que ya les presentaremos quiénes son y sobre qué vamos a palabrear. Pero el tema central es narrativas de resistencia territorial. ¿Eso qué es? ¿Cómo lo podemos empezar a reflexionar sobre la participación con un enfoque de derechos? ¿Qué es eso de las narrativas de resistencia territorial a partir de la salud mental y a través de las comunicaciones? Eso es lo que les vamos a invitar a conversar el día de hoy, hablando también de cómo estas profes y estas invitadas han recorrido Colombia y también otros lugares en el mundo y que empiezan a tejer estos ejercicios. Antes de empezar a hablar con ellas, queremos invitarles a escuchar una canción, porque la resistencia territorial también se hace desde el arte, desde las músicas, y vamos a irnos hasta el Putumayo. El Putumayo nos conecta con esas memorias, también con esas medicinas. Esta canción se llama Hermana Paz, de Armonía Silvestre. Te alejes del campesino y su sembrío. Hermana Paz, nunca te alejes del pescador y su atarraya. Recuerdo el día en que faltaste tú, en la montaña no cantó el tucán. Recuerdo el día en que faltaste tú, una madre a su hijo lloró.
nunca te alejes de nuestros sueños de turismo. Y hermana paz, nunca te alejes de la sonrisa de los niños. Recuerdo el día en que faltaste tú y en la escuela la clase se pausó. Recuerdo el día en que faltaste tú y en la mente no había inspiración. Paz, habita en nuestra mente y en nuestros corazones. Sé nuestra compañera por caminos y por senderos. Porque el aroma de tu presencia en los campos aleja el temor. Y en los senderos ya florece la semilla de aquel niño cantor. Miro a los pueblos tejer sueños hoy, con esperanzas en su corazón. Yo con mi canto, zampoña y tambor, voy tras las huellas de un mundo mejor. Yo con mi canto, charango y tambor, voy tras la meta de un mundo mejor. Agradecemos a Dani, que está en el máster, que también nos conecta con estas músicas, que nos hace reflexionar sobre la paz, sobre la armonía y cómo estamos habitando el territorio. Y con esta canción vamos a empezar vamos a conversar con nuestras invitadas, teniendo como conexión el tema del diplomado, porque estamos de lanzamiento, el diplomado en narrativas de resistencia territorial. Entonces, este programa se va a conectar con estas reflexiones profundas. Y para hablar de estos temas que van a ser orientados en 3 líneas, que es el tema de derechos humanos, participación, temas de salud mental, de comunicaciones, también la participación de las mujeres, vamos a hablar con estas 3 mujeres poderosas. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Andrea Ricardo. Ella lidera el área Mujer, Paz y Justicia Ambiental. Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por esta invitación a Conspirar Vida. Súper, Andrea. Sé que estás por allá en Bogotá, acompañada también de Jenny. Jenny Osorio hace parte del área de no violencia, objeción de conciencia en la línea de salud mental. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Kate. Gracias, muchísimas gracias por la invitación aquí en Bogotá con un poco de frío, pero estamos aquí dialogando y escuchando esos sentires de los territorios que a veces han sido como olvidados. Entonces, gracias por estar acá, por este espacio de diálogo. Y desde el estudio donde está Andrea y Jenny, vamos para donde Laura. También estás en Bogotá y tienes un fondo maravilloso, tienes planticas que también nos hace honrar esa naturaleza. Ella es Laura Cano. Laura lidera el área de comunicación para la paz de Justa Paz. Bienvenida. Hola Kate, hola también a Andrea y a Jenny y a todas las personas que nos están escuchando. También muy contento de poder acompañar este espacio. Bueno, este espacio es de conversa, donde el que tenga el agüita, el café, vamos a ir conversando sobre esto de resistencias de narrativas territoriales. Es muy amplio, pero vamos a
como enfocarnos en varias temáticas y empezar a dar la palabrita para que quienes nos escuchan tengan tipsitos, pero también generemos más allá de respuestas, muchas más preguntas para reflexionar. Entonces, desde ese frío de Bogotá, por allá también tiene parte como si fuera solecito Laura, y por aquí les cuento que estoy en Pasto, también con un frío, pero esperamos que salga el sol. Queremos preguntar sobre esto de narrativas de resistencia territorial relacionada con la participación. Entonces, para eso, Jenny, cuéntanos un poco por qué hablar de participación es importante en temas de resistencia territorial. Bueno, Kate, yo creo que la participación activa en las comunidades pues es fundamental y es una forma de defender los derechos, ¿verdad? Y de decidir por nuestro territorio. También esta posibilidad de participar en nuestro territorio activamente pues nos ayuda a proteger nuestros recursos naturales, a preservar nuestra cultura también. Y en muchos contextos la participación se convierte en un acto de resistencia frente a estos proyectos que vienen de pronto como a extraer las riquezas de nuestra cultura, ¿verdad? Como esas resistencias a esos desplazamientos forzados, a las decisiones impuestas por a veces algunas instituciones. Entonces, considero que la participación nos fortalece, ¿verdad? Y fortalece la identidad colectiva, y esto es muy, muy bueno para los territorios, para seguir creciendo cada día más y para seguir viendo el valor que tienen nuestros territorios. Gracias. La participación como acto de resistencia, como identidad colectiva. Ahí Así vamos es. tejiendo la conversa. Y para Andrea, tenemos una pregunta, que estas preguntas decirles que no nacen de acá solamente del equipo, sino nacen también de los territorios, de las personas que nos dicen interesante que podamos conversar de estos temas. Entonces, ahí está. ¿Qué barreras se encuentran las mujeres y personas con identidades diversas a la hora de participar políticamente en su comunidad? Claro que sí, con todo el gusto. Pensamos en muchas barreras que podemos encontrar a nivel territorial. Empezamos pensándonos en estas estructuras y en la política que tenemos en nuestro país. Hay mucha desigualdad al acceso de poder, mucha violencia y políticas y amenazas que cuando las mujeres quieren incidir son atacadas, son violentadas de forma privada y pública. Y si pensamos, por ejemplo, en las comunidades eclesiales hay un estilo de religiosidad patriarcal. Eso implica que muchas veces desde los púlpitos, desde estos espacios de conexión con Dios y las creencias, se refuerzan jerarquías, refuerzan culpas, mandatos que silencian esos liderazgos y esa espiritualidad femenina o diversa. Entonces, esto implica muchas barreras espirituales, que las mujeres se sientan con culpa, autocríticas, y esto implica que muchas no quieran incidir en los territorios o sean silenciadas y presente una ruptura entre esa fe y ese querer de extender las buenas nuevas, promoviendo la justicia y lamentablemente genera una desconexión desde las propias prácticas y las que quieran desarrollar en la comunidad. Entonces, este diplomado es demasiado clave para que nosotros promovamos y fortalezcamos esa espiritualidad, esa diversidad y también ese compromiso de justicia social. Gracias, Andrea. Escuchándote, me preguntaba cuántas mujeres nos hemos sentido silenciadas. Silenciadas en la familia, silenciadas en estos espacios espirituales, silenciadas en el trabajo. Antes de preguntarle a Laura, ¿ustedes en qué espacios se han sentido silenciadas, donde no pueden tener ese ejercicio libre de participación? Porque a partir de esas historias empiezan a resonar también quienes nos escuchan. Claro que sí. Pienso en una jornada que tuvimos hace poco con esa pregunta clave, donde yo no me sentí escuchada, silenciada, y la mayoría de mujeres del Bajo Cauca
mencionaban que muchas veces se sienten silenciadas al momento de exigir sus derechos por la institucionalidad, son violentadas. Y es tenido en cuenta su caso solo 5 segundos y allí se queda sin trámite. Uno, ello, y lo segundo que quisiera mencionar es en la familia. Sienten que sus hijos y muchas hermanas que tienen de la fe no escuchan esas sugerencias que tienen como madres de cuidado, y eso genera frustración dentro de ese ejercicio que tienen dentro de la familia, y por supuesto su pareja a veces genera violencia de género. Entonces esos 3 momentos resaltaría que implican que las mujeres no se sientan allí escuchadas y sean silenciadas. Y como esto también va muy arraigado también a nivel cultural. Recuerdo que cuando pequeña, algo que me molestaba cuando era muy chiquitica era cuando decían, esta conversación es para adultos. Entonces era como que además de la niñez y ser mujer, uno decía, ¿por qué no puedo estar conversando sobre ciertos temas, ¿no? Que también significa participar, porque creo que a muchos y a muchas esto les ha pasado, de cuando te silencian, y creo que un acto de resistencia es cuando uno dice, espérate, yo también quiero hablar y tengo voz. Pero bueno, de este trabajo territorial que nos cuentas, de estas mujeres que también lograron conversar contigo, en qué momentos se sentían silenciadas, pero seguramente también les diste esos tips para trabajarlos. Queremos preguntarle a Laura sobre esos ejemplos, otros ejemplos que ella desde la experiencia, que tiene una experiencia muy amplia en temas de comunicaciones para la paz, comunicación para el desarrollo popular, puede como darnos un panorama de la resistencia territorial también. Gracias, Kate. Pues ahorita que estaban hablando, pensaba mucho en lo que sucedió luego del paro nacional que hubo como de manera grande y que fue como que nos marcó también mucho como sociedad en el 2020 y 2021, porque creo que ahí salieron muchos ejercicios de participación de personas que se organizaron en sus comunidades, porque sí me parece muy importante mencionar que la disputa del poder no solamente se da como desde esas grandes esferas como de cargos políticos, sino que también esa disputa por el poder y por participar se puede dar desde diversas como esferas y posiciones, y una de esas son justamente como los procesos populares, los procesos comunitarios que siento que se fortalecieron en una gran medida posterior a los paros, y creo que una como de las grandes victorias, por así decirlo, fue como ese poder de organización que se tuvo en ese momento y que aún se mantiene, y creo que se mantiene también de una forma en la que sigue siendo como políticamente muy activo. Siento que procesos que vienen en zonas rurales, pero procesos también que hay aquí desde el urbano, y también procesos que han permitido la vinculación de mujeres, de personas de pues como de diversas índoles, porque siento que no, o sea, hay muchos movimientos juveniles, pero también hay muchos movimientos de mujeres, incluso también ahorita que lo mencionabas, hay personas incluso menores de edad que se han vinculado a muchos de estos procesos. Entonces siento que esos ejercicios de participación posteriores a lo que fue el paro nacional, creo que es un gran ejemplo de lo que es la participación, y también de cómo esa participación nos posibilita incidir de maneras muy puntuales y también muy poderosas. Ujú. Laura toca varios elementos que nos arroja el tema de lecturas de contexto para quienes nos escuchan fuera del país. Pues tenemos un contexto en Colombia donde pues hemos pasado por diferentes hitos, ¿cierto? Uno fue pues la firma del acuerdo de paz y todo lo que esto ha conllevado también en su implementación, y todos los ejercicios políticos en los diferentes departamentos y municipios que tenemos en Colombia, y la organización y la incidencia que han hecho los colectivos y las diferentes expresiones organizativas. Entonces nos para en cómo miramos la resistencia teniendo en cuenta el contexto, ¿cierto? Nos pone también a hablar, como decía Jenny, el ejercicio de la identidad colectiva, la participación como un tema de resistencia, y como nos lo menciona Andrea, de cómo un acto de resistencia también es hablar, ¿cierto? Entonces, en ese tejido quiero decirles que alguien me dijo en algún momento, la madre de todas las ciencias es la organización.
Y si la madre de todas las ciencias es la organización, uno lo conecta como cómo hacer para resistir. ¿Qué significa resistir? Y ya lo hemos aquí palabreado desde la participación, pero queremos poner otra palabrita para seguir como ahondando en esto, y es el tema de la salud mental. ¿Será que cuando habla uno de resistencia territorial, esto va relacionado con la salud mental? Entonces, para eso quisiéramos preguntarle a Jenny, que está por allí, ¿verdad? ¿Cómo se vive el conflicto, la violencia en el cuerpo y la emocionalidad en las comunidades? ¿Esto cómo se tramita? ¿Cómo se lo puedes tú mencionar a partir de todos los recorridos y acercamientos que tienes con los territorios? Claro que sí, Kate. Pues bueno, el conflicto y la violencia tristemente dejan huellas profundas en el cuerpo, en la mente y en la emocionalidad colectiva, ¿verdad? Eh, y estas huellas a veces son invisibles. Después de la pandemia, la salud mental tuvo un boom muy grande porque salió a flote como la importancia de proteger la salud mental y de estar atentos a estas enfermedades silenciosas, ¿verdad? Y el conflicto y la violencia, pues evidentemente se sienten en el cuerpo, en la mente y en el alma, ¿verdad? Y estas se viven a través de síntomas físicos, como el insomnio, las enfermedades, ¿verdad? Las enfermedades psicosomáticas, que son esas enfermedades que cuando uno calla, el cuerpo habla, ¿verdad? Y es importante tenerlas presentes. También podemos ver la fatiga crónica o esas tensiones musculares que a veces no sabemos como el por qué, pero es porque como no hemos podido expresar ese sentir, ¿verdad? No hemos podido sanar esas huellas que han quedado en nuestro interior, pues nuestro cuerpo empieza a, a mostrarlo. También vemos que, bueno, el conflicto se vive también con estas cosas que a veces no se ven a simple vista, que es este miedo constante, ¿verdad? La tristeza y la rabia contenida que tienen estos territorios frente a las violencias y a los episodios que viven constantemente. Algo que me genera tristeza es que ya en los territorios hay una desconfianza generalizada, ¿verdad? A veces ya no confían ni creen en las instituciones, porque pues tristemente muchas de ellas han ido y simplemente digamos que los han maltratado, simplemente han sacado información, pero no hay un acompañamiento real y verdadero. Entonces, esto también hace que ya las poblaciones desconfíen mucho y sea una desconfianza generalizada. Entonces, esta desconfianza se va pues a las personas, a las instituciones y demás. Algo que también me llama mucho la atención y es que cuando guardamos esas emociones, cuando se acumulan, ¿verdad? Esa es una carga silenciosa que llevamos durante toda nuestra vida. Y entonces esto ya no solamente nos afecta de forma individual, sino que ya empieza a afectar de forma colectiva, ¿verdad? Y esa colectividad pues involucra a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? A los contextos de pronto en donde nos reunimos como nuestras iglesias, ¿verdad? A las relaciones que tenemos con nuestras familias. Entonces, el cuerpo se convierte como en ese territorio en donde se guarda el dolor, ¿verdad? Donde tenemos como esas memorias de dolor, del desplazamiento principalmente en nuestros territorios y del desarraigo o de la pérdida de muchos familiares. Entonces, el cuerpo es una esponjita, que guarda y guarda todas estas experiencias y cuando menos creemos, pues empiezan a llegar esas enfermedades que nos están diciendo como ya, es importante que usted haga una pausa y que se empiece a fijar pues en su salud mental, en ese autocuidado principal. Entonces, considero que así es como se vive el conflicto y la violencia en nuestro cuerpo. Jenny, en algún momento cuando íbamos por allá al Chocó, que tuvimos una jornada conjunta, veíamos cómo el cuerpo lo expresa, ¿no? Ujú. Cómo nuestros diferentes territorios de Colombia, que tienen las personas que le habitan, tienen unos dolores que no han tramitado como tú lo mencionas. Y me Así acuerdo es. mucho que decíamos, nombrar el dolor es también un acto político, ¿cierto? Es un acto político que también nos conlleva a resistir. Y por eso, para entrar a esta conversa, no sé si Laura o Andrea quisiera aportar a esta reflexión. ¿Por qué creen ustedes
que la salud mental también es una forma de resistir desde los territorios? Bueno, hablar de salud mental es defensa del territorio, es fundamental porque entendemos la relación que tiene el cuerpo con la espiritualidad, con la mente y por supuesto con donde está parado, sobre la tierra. Entonces, no es solo pensarnos la salud mental desde la individualidad, sino que tiene una expresión directa de bienestar colectivo. En esa memoria del territorio y la posibilidad que con salud mental nosotros tenemos de resistir y de vivir con dignidad en nuestro territorio. Entonces, si el territorio enferma directamente por temas de violencia, desplazamiento, conflicto armado, automáticamente podemos hacer una relación de que nuestra comunidad va a sentir triste, va a sentir el dolor y por supuesto es un duelo que va a estar allí. Entonces va a persistir y esa ruptura pues va a ser directamente teniendo en cuenta esa situación del contexto. Entonces pensar en que nosotros fortalezcamos la salud mental va a permitir que florezcan procesos, porque si nuestra comunidad está promoviendo espacios simbólicos, artísticos, que el arte habla lo que a veces se siente y que no se pone en palabras, pero que logra conectar y demás espacios, podemos nosotros generar sanación emocional y eso es un acto de soberanía, eso es afirmar la vida, eso es afirmar esa lucha, esa defensa y ese compromiso de los territorios por la paz y por esa vida en armonía que incluye esa fe, ese buen hacer y esa conexión que es vida. Ujú, ujú. Y Laura. Yo quería como agregar algo y es que también siento que a raíz de todo lo que, como de la historia de violencia que ha marcado nuestro país, siento que también, y ahorita como atándolo un poco con lo que hablábamos de participación, muchas de esas organizaciones que se han como fortalecido han implementado o han tenido como una de sus bases el autocuidado. Y también siento que eso es muy importante porque entender el cuidado y el bienestar desde la individualidad, pero también poderlo trasladar a lo colectivo y pararnos también como desde reconocer una necesidad que tenemos de saber que necesitamos cuidado y bienestar, siento que también es como un acto de pararnos desde otro lado, ya también como priorizando el estar bien, que es muy difícil además, pero también es algo que nos invita a organizarnos y a procurar el cuidado colectivo y siento que pues eso en términos de resistencia relacionado con la salud mental, pues también es como muy, muy valioso. Yo, Ujú. yo también quería agregar algo, Kate, y es algo que, digamos, llena nuestro corazón o llena, digamos, mi corazón, y es que gracias también al trabajo de Justa Paz que ha hecho en las regiones, cuando llegamos a las regiones a, a presentar esta otra parte de la salud mental, de un acompañamiento psicosocial, hemos hemos sido muy bien recibidos porque de una u otra forma Justa Paz rompe como esa imagen de la institucionalidad que solo, digamos, se beneficia personalmente, ¿verdad? Y entonces somos muy recibidos y eso me alegra mucho porque ellos mencionan en su hablar que Justa Paz, aparte de sí enseñar muchas cosas políticas, de enseñar la importancia de la participación de los derechos humanos y demás, es una organización que se preocupa mucho por el bienestar de ellos, ¿verdad? De los territorios y demás, y por eso desde el año pasado estamos con un programa también que se llama Cuidando a Cuidadores, ¿verdad? Y es allí donde se profundiza sobre la salud mental y la importancia de dar un tiempo y destinar un tiempo para estas personas que durante toda su vida se han encargado de cuidar, de cuidar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a estos líderes que a veces simplemente se preocupan como por dar y dar y dar y acompañar, pero nunca se han sentido como acompañados, ¿verdad? Y es importante, como sabemos nosotros, es importante nosotros estar sanos, tener un equilibrio emocional también para poder dar y poder acompañar. Entonces, eso me llena el alma de escuchar lo de los territorios, que Justa Paz ha estado ahí en todos los aspectos importantes para ellos. Ujú. Mm,
Entonces podemos decir que sanar es un acto político, es un acto de resistencia y más en un contexto en el cual estamos. Para quienes nos escuchan, seguramente allá en el chinchorro, en el carro, en el celular, están diciendo, oigan, sí, nosotros creemos que escucharnos y sanar puede servir para seguir aportando a los territorios, a nuestras familias y a las comunidades. Así que desde Justa Paz, pues les decimos que están abiertas estas preguntas que puedan hacernos en relación con este tema, porque vamos a estar como contestando por nuestras redes sociales para seguir conversando. Esto se sale del programa de radio, esto se sale también para que lo podamos conversar con el que está al lado, con las redes sociales que ahora es nuestro medio de comunicación. Bueno, este tema me arroja una última pregunta, ¿cierto? Honrando las diferentes formas que tienen las comunidades, ¿cierto? Los pueblos indígenas, las comunidades afro, las mujeres, inclusive los niños, las niñas, tienen unas formas especiales cuando se organizan para sanar. Si bien la organización, como Justa Paz u otras, tienen metodologías y estrategias para acompañar estos procesos, a veces las comunidades nos sorprenden porque llevan trabajando ejercicios muy autónomos, ¿cierto? Desde la autonomía territorial y su sostenibilidad sobre cómo sanar. Yo les doy una y les pregunto a las tres, ¿cierto? Después, para que me den una de forma concreta. En algún momento yo visité un colegio que queda en Ciudad Bolívar, en Bogotá, que queda cerca al relleno sanitario Doña Juana. Ya se podrán imaginar el contexto que hay allí, ¿no? Eso es una zona rural. Para quienes no crean, Bogotá tiene más o menos el 70% de ruralidad. Y allí en este colegio hay un director que le apasiona el ejercicio de enseñar desde la educación popular. Y en ese punto se creó una sala que sana. La sala que sana es liderada por niños y niñas de cuarto y quinto de primaria para tramitar los conflictos, donde no dejan entrar los adultos y colocan varios juegos desde la meditación, la respiración y caritas y muchas otras estrategias para acompañarse en el ejercicio del cuidado. Entonces yo les pongo esta estrategia porque nace de los niños y las niñas, es una sala que sana y nos demuestra que sí es posible tener estrategias para hacer esos actos de resistencia. Entonces ahora te pregunto a ti, André, una específica que de los recorridos y el trabajo que has acompañado nos puedas contar. Claro que sí, Kate. Esto es un tema motivante y hay muchos ejercicios que desde los territorios las mujeres están llevando a cabo y promueven la resistencia y no desde pensar en ese dolor y también una respuesta directa al daño, sino como en una práctica de poder comunitario, de sanación colectiva y de esa palabrita que circula en ellas. Y pienso en las mujeres de Putumayo, quienes son mujeres buscadoras, quienes tienen un compromiso con la memoria. Ellas hacen mucho arte, tienen muchos simbolismos y hacen círculos de la palabra constante para dignificar la vida, para fortalecerse y conectar con esas mujeres que también tienen esa incertidumbre por sus seres queridos y por su memoria. Entonces creo que es un acto simbólico, especial y profundo que conecta a nivel comunitario con esa resistencia territorial, que hagan arte, que lo promuevan en esos espacios de institucionalidad y que también esa palabra sea viva, de conectar entre ellas y de sostenerse, que es lo más importante, porque juntas son más fuertes y así como la raíz de la vida es importante sostenerse y también tener ese espacio de sentirse entendida por otro. Entonces pienso que ese es un ejemplo clave y también motivante del territorio, viajando a Putumayo y entendiendo ese compromiso que tienen con la memoria. La medicina y cómo resiste desde su diversidad y sus saberes. Bueno, antes de entrar con otra temática, la conversación de narrativas de resistencia territorial en este último episodio de Ríos de Voces, estos programas también nos convocan a movernos, a dar tipsitos pedagógicos, ¿cierto? Y Jenny nos tiene preparado uno muy corto que podemos hacer todos y todas desde donde estemos. Entonces, Jenny, antes de enviar la canción, cuéntanos. Bueno, Kate. Bueno, antes de dar el ejercicio, yo les quiero contar una estrategia que yo he realizado con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y es la estrategia del cuidado. Entonces, a nivel de grupo, tenemos una mascota,
¿verdad? Y esta mascota va, cada niño se lo lleva a su casa junto con un diario, ¿verdad? Y pasa todo un día o una semana, depende cómo uno lo quiera manejar, pasa un día o una semana con esta mascota. Y en el diario escribe todo lo que esa mascota sintió durante esa semana, todo lo que comió, lo que no les gustó, lo que le gustó y así. Y aquí podemos ver que, bueno, la mascota en muchos de los casos, pues es como el espejo de lo que ellos están viviendo y están sintiendo, ¿verdad? Y es una forma de poder conocerles un poco más a los niños, de conocer cómo es su relacionamiento con la familia, con los amigos y demás. Entonces esa es una buena estrategia para que nuestros niños puedan expresar lo que sienten a través del juego y la dinámica de la mascota. Y bueno, ahora sí, mi Kate, pues bueno, el ejercicio es muy corto, es un ejercicio que se llama Estoy aquí y se basa en volver, en hacer una pausa cuando estamos muy, muy, muy agitados, ¿verdad? Y volver al presente. Y así poder reducir el estrés. Y es muy básico, pero es muy, muy, muy profundo. Y es empezar a calentar nuestras manos así, ¿verdad? Y empezar a pensar como estoy aquí, estoy aquí. Esa es la frase que vamos a repetir en nuestra cabeza mientras calentamos nuestras manos y mientras hacemos una pausa y es estoy aquí, ¿verdad? Y cada vez que también calentamos nuestras manos y vamos como acariciando también nuestro cuerpo y decir estoy aquí y estoy a salvo, ¿verdad? Y cuando decimos estoy aquí y estoy a salvo, pues nuestros niveles de ansiedad van bajando poco a poco, ¿verdad? Y vamos a acompañarlo con con una respiración suave y tranquila, pero consciente, ¿verdad? Y también vamos a empezar a respirar y a decir, estoy aquí, estoy a salvo y estoy en paz, ¿verdad? Mientras vamos masajeando nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras piernas, y vamos respirando lentamente y conscientemente, ¿sí? Pero siempre repitiendo. Estoy aquí, estoy a salvo, estoy en paz. Estoy en paz. Y así. Ese es uno de los ejercicios que utilizo cuando siento que mis niveles de estrés están muy, muy altos, que mi día está como muy, 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 muy movido y que necesito hacer una pausa en ese momento. Estoy aquí, estoy presente y estoy a salvo. ¿Es así, mi querida Jenny? Estoy aquí, estoy a salvo y estoy en paz. Pues Laura es profe también del diplomado en el módulo de comunicaciones y queremos conversar cómo la comunicación hace parte de esto, cómo construye o destruye narrativas desde los territorios, la palabra, la imagen, la radio y otros lenguajes que también son herramientas para resistir, visibilizar, sanar y promover como estas otras formas de aportar. Bien lo decía ella, la Organización de la Madre de todas las Ciencias. Entonces queremos preguntarte, Laura, ¿qué papel juega la comunicación en las luchas territoriales? Gracias, Kate. Bueno, yo creo que hay varias cosas que mencionar y yo creo que la primera es cómo nos estamos contando, cómo estamos contando nuestro territorio y cómo nuestro relato también tiene como un valor. Siento que eso es lo primero. Ahorita cuando estabas como introduciendo la pregunta, pensaba en una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, perdón. Que ella menciona pues en alguno de sus libros y también de sus discursos algo relacionado con el discurso, con la historia única, que es básicamente como esas historias que a veces son como historias muy globales de cómo nos cuentan los demás a nosotros y cómo esa historia de cómo nos cuentan los demás a nosotros es la historia que muchas veces permanece. Y justo en relación con eso siento que las narrativas territoriales vienen a cobrar como un poder bien importante porque es también como voltearle un poco la cara a la moneda y contar nosotros desde nuestras propias experiencias, también por varias cosas, porque comunicar también es significar las cosas, significar nuestra historia, significar lo que vivimos, significar cómo nos organizamos y demás. Entonces, contarnos desde allí, desde nuestra posición, desde nuestra experiencia, es una manera como de resistir también, pero también de mostrar lo que en realidad está pasando en los lugares que habitamos, porque siento que eso también es algo mucho que pasa, y es que muchas veces las personas caen a los territorios, sustraen información y vuelven y se van, y a partir de eso es que se crean como muchos relatos
relatos que además muchas veces también son difundidos por grandes medios que tienen mucha más visibilidad y alcance, pero también ahí hay como algo en disputa y es cómo nos estamos contando y también quién está contando nuestra historia. Entonces siento que en ese sentido las narrativas territoriales son poderosas y además de ser poderosas son bien necesarias. Ujú. Me quedo con esta pregunta para hacérselas también a todos y todas, inclusive aquí que está Jenny, Andrea, como para que la reflexionemos hacia adentro y quienes nos escuchan, y es, ¿quién cuenta nuestra historia? ¿Quién la está contando? Y lo que tú mencionas, nuestro relato tiene valor. Entonces quédense ahí con esa pregunta porque creo que eso se va tejiendo con la segunda, mi querida Lau, que nos llenas de varios elementos para seguir reflexionando. Y es, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué narrativas necesitan desmontarse y cuáles necesitan amplificarse? Pues creo que hay como un reto bien grande. Y es que yo siento que hay una necesidad como en amplificar justamente las narrativas que vienen desde los territorios. Pero ahí hay varios retos también, retos políticos, retos de difusión, retos tecnológicos, bueno, hay varios retos, pero siento que esa amplificación es urgente. eh, y es urgente también porque siento que este momento de la historia de nuestro país nos reta también a escuchar otros relatos, que creo que en toda esa, como en la construcción de reparación, no repetición y además esa gran construcción que tenemos de verdad, la verdad también se nutre de muchas voces. Entonces, amplificar esas muchas voces también nos permite como caminar este proceso de construcción de un nuevo país, de una Colombia como que se piensa la paz, porque siento que también es como necesario resaltar que la paz no solamente es como la ausencia de conflicto, sino que la paz también es como esa actitud activa, como a pensarnos una sociedad más justa. Y siento que también esas narraciones tienen un papel importante. Si esas narraciones que estamos escuchando y eso que se está amplificando en los medios genuinamente tiene un interés en aportar a esa sociedad más justa, con una verdad pues una verdad no es una verdad, sino es una verdad que se construye en muchas voces. Entonces siento que eso es lo que se debe amplificar, amplificar esas voces, esas iniciativas, esas formas de organizarnos que están contando lo que ha sucedido y lo que sucede en nuestros territorios de otras maneras, dándole mucho valor también a la experiencia, porque siento que eh, hay que reconocer de una forma como muy importante la experiencia de los demás y que, porque contar solamente como siendo como alguien que está observando la situación desde afuera es muy diferente a cuando quien está contando su historia es alguien que lo está viviendo. Entonces sí siento que hay que amplificar, por supuesto, todos esos procesos de comunicación comunitaria, popular. Siento que eso no es algo de ahorita, siento que las radios comunitarias en especial han venido dando una larga lucha por ser más escuchadas, por tener mucho más poder y además siento que también en sus territorios han alcanzado cosas muy importantes. Creo que no es en vano, por ejemplo, que en el acuerdo de paz uno de los puntos como importantes era justamente fortalecer esas radios comunitarias y siento que eso también de alguna forma reconocer ese valor tan importante que han tenido a lo largo de la historia, pero también como esa necesidad de que se sigan como amplificando, escuchando y construyendo, porque pues ahí hay un gran valor comunicativo y como lo decía anteriormente, pues la comunicación también da significaciones a las cosas que suceden y nos permiten también como ver las cosas desde otros puntos, entonces creo que eso es lo que hay que amplificar. Escuchándote, Laura, y te iba a hacer la pregunta, pero diste algo muy importante y es como ejemplos, ¿no? Ejemplos de ese ejercicio de resistencias de la comunicación, por ejemplo, como esto que sucedió hace muchos años cuando llegó Radio Sutatensa y hacían educación a campesinos y campesinas para que se graduaran de su tema de colegio, bachillerato a partir de la radio. Seguramente se han movilizado muchas más estrategias que tú la mencionaste, como el acuerdo de paz pone en el centro la comunicación y en la comunicación con estas radios para la paz, ¿no? O sea, que también pueden hacer otro ejercicio. Yo quisiera preguntarte, Lau, si tienes además de ese ejemplo, otro de los que has acompañado y mientras tú nos das el ejemplo, también quisiera que tanto Jenny y Andrea
que han estado en varios recorridos, nos pudiesen de pronto contar si tienen algunas experiencias de esta resistencia desde la comunicación, que no se hayan acompañado seguramente, pero que uno ve que existen, ¿cierto? Entonces, mientras lo piensan, Laura nos puede compartir alguna. Pues creo que aquí voy a como atar un poquito a lo que he hecho en Justa Paz, que creo que es bien importante, y es que el año pasado justamente estuvimos con unos niños y niñas que viven en Dipurdú, en el Chocó, y ellos tienen un proceso que se llama Noti Dipurdú. Siento que como motivar un poco también que los niños y niñas se acerquen a tener sus propias comunicaciones, porque siento que además los niños y niñas tienen formas de comunicar muy valiosas de cosas que muchas veces como dejamos de lado, pero siento que ellos y ellas tienen como muchas cosas por decir, y ese proceso que además pues está apoyado por Justa Paz me parece poderoso por varias cosas. Primero, por la participación de ellos y ellas como siendo los protagonistas y los agentes principales de ese proceso. Siento que eso es como un gran acierto, pero además también como por la zona en la que está, porque si bien es una zona en la que hay varias realidades conviviendo, algunas de esas realidades bien complejas, jugársela también como por poder ver como las comunicaciones desde otro lado, un poco como entendiendo el contexto en el que ellos viven y que ellos mismos sean quienes proponen cómo lo hacen, de qué quieren hablar. Siento que es un ejercicio muy valioso, y creo que ahí también hay algo importante, y es que justamente sean ellos y ellas quienes deciden qué quieren contar de su territorio, porque pues ahí volvemos un poco como a lo que decíamos al principio, y es que en esas múltiples historias que se cuentan de los lugares que habitamos, pues que sean las personas que lo habitan quienes cuenten lo que pasa allí, pues es muy importante. Entonces siento que ese proceso reúne varias cosas importantes, muy distintas también como de la importancia de la comunicación en procesos de reparación, de reconciliación, de construcción de verdad, y por supuesto de participación, que creo que es como un eje muy importante en todo lo que tiene que ver como con las narrativas territoriales y como en la apuesta de comunicación, de las comunicaciones como por la construcción de un país que queremos ver mejor desde muchas dimensiones. Ujú. Y desde esta experiencia que nos cuenta Laura, Jenny, si nos puedes compartir una de esas experiencias que de pronto hayas visto de forma muy concreta, como en dónde ocurre, de qué trata y lo que crees que puedes compartir aquí en este espacio. Bueno, he visto el trabajo que hacen las iglesias, ¿verdad? El trabajo que hacen las iglesias con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Creo que ha sido un trabajo de acompañar, un trabajo de estar presente, pero también un trabajo de buscar apoyo, y que estas instituciones puedan garantizar lo que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes necesitan en su territorio, ¿verdad? Entonces, he visto esta experiencia de las iglesias como entornos seguros, pero también como esos lugares en donde se permite la expresión, se permite el sentir también, pero también se les enseña a, a luchar por sus derechos, ¿verdad? Pero también algo que me llama mucho la atención es que esas iglesias enfatizan mucho en que así como tenemos derechos, también tenemos deberes, ¿verdad? Y esas responsabilidades que tenemos con nosotros mismos a nivel de nuestra comunidad, en este caso las iglesias, pero también a nivel de nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces, eso ha marcado mucho porque lo he podido evidenciar en las diferentes iglesias de los diferentes territorios, y es que además de profundizar y fortalecer la parte espiritual, también están trabajando esa parte social, y es importante mencionarlo en este espacio. Ujú. Cómo la iglesia y las espiritualidades también se convierten en una experiencia comunicativa de resistencia territorial. Así es. Gracias, Jenny. Y Andrea, ¿tienes por allí alguna experiencia que nos quieras compartir? Claro. A mi mente vienen dos experiencias. La primera es pensar en Tumaco.
Ellos rompen el silencio y es un colectivo de jóvenes que hay en Tumaco que por medio del rap ellos comunican sus sueños, esos anhelos y cómo lo van a lograr. Creo que en varios espacios, plataformas de Justa Paz hemos podido compartir ese arte que estos jóvenes mujeres hacen de compartir y de crear contenido y de defenderse y de hacer una visibilización de esas problemáticas y cómo ellos sueñan y qué cosas están haciendo desde Tumaco para transformar esas realidades. Pienso ellos rompen el silencio por medio del rap, es admirable totalmente. Y la otra, pienso en el programa radial de Justa Paz Radio, Hijas de la Tierra. Este programa radial está aquí disponible y ha llevado varios capítulos donde se enfoca en honrar el trabajo de las mujeres a nivel territorial. Hemos tenido invitadas a nivel nacional y ha visibilizado mucho las acciones que ellas hacen, esos emprendimientos, esas luchas, esa voz y esa palabrita que visibiliza la realidad de lo que están soñando y de lo que están haciendo para lograrlo. Entonces hago este espacio de cuña también. Este programa radial está cada 15 días por medio de este espacio. Los martes nuestro máster Dani siempre está trabajando en ello detrás de bambalinas y pues conectar que también quisiéramos que nos escuchen por ese medio, que es un espacio de honrar esas resistencias también territoriales y de fortalecernos y conectarnos como mujeres en esta transformación de nuestros territorios. Gracias, Andrea, y gracias por compartir también lo que se hace desde Justa Paz. Mira, casualmente Laura, Jenny y Andrea comparten los diferentes formatos que se están trabajando a nivel comunicativo, que aportan a la resistencia territorial y que la idea es que se sumen más. Hay muchos más ejemplos y estrategias que quisiéramos compartir, pero creemos que con esta conversación que acabamos de tener, con temas de participación, temas de derechos humanos con enfoque de género, salud mental, el cuidado, la sanación y el ejercicio de la comunicación como acto de resistencia, pudimos como empezar a, más que generar respuestas, más preguntas de cómo lo podemos seguir trabajando, como dice Laura, para un país que tiene esperanza de tejer la paz. Entonces, para quienes nos escuchan, vamos a dejar unas preguntas para que ustedes las conecten, porque ya nos vamos despidiendo de este último episodio de Ríos de Voces. Es cómo cruzamos estas tres temáticas, estos tres caminos en la práctica, realmente para hablar de resistencia territorial. Cómo cruzamos estos tres elementos, ¿no? Estos tres caminos, la salud mental, la comunicación, la participación, para vivir, para hablar de resistencias territoriales. Y con esta pregunta queremos decirles que efectivamente estamos hablando de esto porque estamos en nuestro diplomado de narrativas de resistencia territorial, donde Laura, Jenny, Andrea y quien les habla somos profes de este proceso y que estaremos como ahondando sobre estas temáticas. Así que con esto les decimos que cerramos el especial de Ríos de Voces, pero sabemos que estas voces no se apagan como las aguas, sino que se transforman, se juntan y se siembran, como la tierrita, como las planticas y también como los ríos. Así que agradecemos a Laura, a Jenny y a Andrea. No sé si quieren dar un mensajito de despedida, sin antes poder decirles algo más a quienes nos escuchan. Bueno, muchas gracias pues a todas las personas que se conectaron. Sí, siento que es como un ejercicio de seguirnos pensando en las muchas formas, primero de cuidado, como lo mencionábamos, como a través de la salud mental, de cuidado colectivo e individual, también como de cómo nos estamos contando, qué queremos contar como de nuestros territorios. Siento que es un ejercicio de largo aliento, pero que vale la pena pensarse, dialogarse y demás. Sobre todo pues en los procesos que existen y que se fortalecen día a día en las distintas regiones de nuestro país. Esto es una invitación a todos quienes nos están escuchando a que este es un ejercicio donde resistimos todas y todos desde nuestro cuerpo, desde nuestra palabra, desde la espiritualidad, desde lo comunitario que estamos haciendo para transformar nuestras realidades. Esto es una siembra de memoria, una siembra de ideas, una siembra de dignidad desde cada rinconcito de Colombia. Entonces aquí estamos para este diplomado y también para que sigamos caminando en esos procesos territoriales que cada una y cada uno está abanderado en este país.
Así es, mi André. Y una frase importante que me gustaría que se lleven es que cuidar tu salud mental no es un lujo, ¿verdad? Es una necesidad para vivir con dignidad, equilibrio y alegría. Así que los invito a que cuiden su salud mental y tengan este tiempito de autocuidado. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias y les decimos a todos y todas que nos escuchen cada 15 días en este Ríos de Voces, que van a seguir juntándose en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y también las otras plataformas digitales. Y decirles que esto es una construcción colectiva, así que nos pueden hacer llegar sus temas, de qué quieren que hablemos, que podamos conversar. Nos pueden contactar por redes sociales o también por el número telefónico 319-595-6848. Gracias por acompañarnos en Ríos de Voces, un espacio para amplificar las luchas, sueños y resistencias juveniles. En la producción estuvo Dani Tamayo y quien les habla, Caterine Pérez. Chao, chao. Manos a la Paz, un programa radial en el que se abordan temáticas relacionadas con la no violencia, la objeción de conciencia, la prevención del reclutamiento forzado, la realización de procesos pedagógicos y la interlocución con autoridades, iglesias y organizaciones juveniles. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, escúchalos a través de nuestra cuenta de SoundCloud, @justapaz. Objetar es nuestra voz. Manos a la Paz en acción.